Imaginen un bloque de granito, pesando 80 toneladas, transportado a través de 500 kilómetros de terreno desértico y elevado a una altura de 100 metros con una precisión milimétrica. Ahora, imaginen que esto no se hizo una vez, sino 2.300.000 veces, en un periodo de tiempo que la ingeniería moderna considera imposible. La Gran Pirámide de Giza no es solo un monumento funerario. Es la evidencia tangible de un sistema logístico que desafía toda lógica arqueológica convencional. La brecha de curiosidad técnica no radica en el por qué. Radica en el cómo. En el mecanismo sistémico que permitió a una civilización de la Edad del Bronce superar las capacidades de gestión de recursos de imperios industriales posteriores. Analizar la construcción de Giza como un sistema nos revela una entropía de la información fascinante, donde el conocimiento técnico se concentró con tal intensidad que su desaparición dejó un vacío cognitivo que ha durado milenios. No estamos hablando de esclavos tirando de cuerdas. Estamos hablando de una máquina sociotécnica que gestionaba energía, materiales y mano de obra especializada con una eficiencia que hoy consideraríamos hiperoptimizada. La pregunta no es si fue construida por extraterrestres. La pregunta es qué ventaja competitiva extrema poseían los egipcios que nosotros hemos perdido por completo. La estructura social de la Cuarta Dinastía actuó como un sistema dinámico complejo, con nodos de control centralizados en Menfis y nodos operativos distribuidos en la meseta de Giza. La teoría de sistemas nos permite identificar a la pirámide no como un producto final, sino como un receptor de energía masivo, donde la energía excedente de una nación agrícola se convertía en orden estructural físico, para mover 2.300.000 piedras en 20 años. El sistema necesitaba gestionar una tasa de entrega de casi una piedra cada 5 minutos. 24 horas al día. Esto implica una sincronización de retroalimentación negativa casi perfecta, donde cualquier desviación en la producción de canteras o en el transporte fluvial ajustaba automáticamente la carga de trabajo de los equipos de elevación. Si aplicamos los principios de entropía de la información a este sistema logístico, observamos que la información necesaria para coordinar a decenas de miles de trabajadores especializados no residía en un manual centralizado, sino en la estructura misma de la organización social. La entropía, la medida del desorden, se mantenía extremadamente baja gracias a una jerarquía funcional estricta. La pérdida de esta jerarquía tras la caída de la Cuarta Dinastía provocó un aumento inmediato de la entropía del sistema, lo que resultó en la incapacidad técnica de reproducir monumentos de similar escala y precisión. El conocimiento no se olvidó. Simplemente el sistema que lo mantenía operativo se desmoronó. La precisión de la Gran Pirámide es un subproducto de la gestión técnica de la entropía. Los 4 lados de la base están alineados con los puntos cardinales con un error de apenas una fracción de grado. Esto no es solo geometría. Es una técnica de orientación que requiere una comprensión profunda de la astronomía posicional aplicada en un sistema de coordenadas plano. La utilización de técnicas como el uso de la estrella polar y la bisectriz de ángulos solares demuestra que el ruido informático, los errores de medición, se reducían activamente mediante redundancia técnica. Al analizar la distribución de la mano de obra especializada, podríamos aplicar una variante de la ley de Zipf, donde unos pocos supervisores de alto nivel gestionaban una gran cantidad de trabajadores de baja especialización. Pero la proporción de artesanos de nivel medio, canteros de precisión y topógrafos, seguía una curva de potencia que garantizaba la calidad del resultado final. La entropía de la información técnica era baja porque el conocimiento estaba incrustado en el comportamiento físico de los trabajadores, no en documentos teóricos. Esto constituye una ventaja competitiva, un conocimiento que no puede ser robado ni copiado fácilmente porque no está documentado. Está practicado. La gestión del comportamiento humano en la construcción de Giza fue el componente más crítico del sistema. Los análisis osteológicos de los trabajadores en el asentamiento de constructores revelan una dieta rica en proteínas animales y tratamiento médico avanzado para fracturas. Esto demuestra que el comportamiento del sistema no se basaba en la coerción, sino en una motivación extrema y una estructura de incentivos altamente eficiente. La teoría de sistemas aplicada al comportamiento humano aquí nos muestra que la resiliencia del proyecto dependía de la salud del nodo operativo, el trabajador. La entropía social se mantenía baja mediante una redistribución de recursos masiva. La pirámide consumía la mayor parte del excedente agrícola del país, pero a cambio, proporcionaba una identidad sistémica a los componentes.
Los trabajadores no eran individuos aislados. Eran partes de un sistema mayor. Un sistema que les otorgaba sentido y sustento. El colapso de este sistema ocurrió cuando la energía excedente necesaria para alimentar esta maquinaria no pudo ser sostenida por el sistema agrícola, provocando un aumento de la entropía del sistema social y la consecuente fragmentación de las técnicas de construcción. La comprensión matemática y física necesaria para la construcción de la Gran Pirámide demuestra un nivel de abstracción funcional superior a lo que se creía posible para la época. La teoría de sistemas nos permite ver la pirámide como un sistema de almacenamiento de energía potencial física, donde la masa del material dictaba las técnicas de transporte y elevación. La entropía estructural. El riesgo de colapso de las cámaras internas. Se gestionó mediante técnicas de ingeniería sofisticadas, como las cámaras de alivio de carga sobre la cámara del rey. Estas técnicas no son resultados de ensayo y error, sino de una comprensión teórica del comportamiento de los materiales. La pérdida de esta comprensión matemática y física es el ejemplo definitivo de un aumento drástico en la entropía de la información. Pasamos de una civilización capaz de realizar cálculos complejos de cargas a una que reutilizaba materiales sin entender su función estructural. La entropía no solo destruyó las técnicas, destruyó la capacidad de entenderlas. El análisis clínico de la caída de los sistemas de construcción egipcios después de la Cuarta Dinastía nos ofrece una perspectiva sobre la fragilidad del conocimiento. La entropía de la información técnica no es un proceso lento. Puede ser una cascada, cuando los componentes clave de un sistema complejo. En este caso, los topógrafos de precisión y los maestros canteros pierden su conexión con el sistema de incentivos y estructura social que lo sostiene. La capacidad del sistema para transferir información crítica se detiene. La retención de conocimiento técnico requiere una baja entropía en su entorno de transmisión. La construcción de Giza fue posible porque la entropía del entorno social era baja. Y la entropía de la información era gestionada activamente. La brecha de curiosidad técnica que observamos hoy. La incapacidad de la tecnología moderna para replicar Giza con los mismos métodos. Es un testimonio de que la entropía de la información ha aumentado tanto que la señal original se ha perdido por completo. La construcción de la Gran Pirámide fue una victoria temporal contra la entropía. Una victoria que requirió una ventaja competitiva absoluta. Y que, al final, fue superada por el desorden inevitable del tiempo. La gestión del tiempo y la sincronización de las canteras distantes requería un sistema de información de bajísima entropía. No solo el transporte fluvial estaba sujeto a los caprichos del Nilo, sino que la extracción de granito en Asuán implicaba un cuello de botella logístico crítico. La teoría de sistemas aplicada a este nodo de transporte revela que la redundancia en la flota de barcos era fundamental para absorber las fluctuaciones de energía del sistema. La información sobre los niveles del río y los tiempos de viaje debía ser transmitida casi en tiempo real para evitar la acumulación de entropía desordenada en el sitio de construcción. Si un solo barco se retrasaba, el sistema de elevación en la pirámide se detenía. La pérdida de esta capacidad de sincronización es otro ejemplo de cómo la entropía de la información estructural destruyó la capacidad técnica. La retención de esta logística compleja no se mantuvo porque el costo de energía para gestionarla se volvió prohibitivo tras la dinastía cuarta. La psicología de la retención nos muestra que una vez que un sistema logístico falla, la información sobre cómo funcionaba se vuelve ruido irrelevante y se olvida. Las técnicas de elevación de las piedras masivas, que representan la cúspide de la ingeniería de la Cuarta Dinastía, han sido objeto de debate durante siglos. Desde rampas helicoidales hasta sistemas de contrapesos, la entropía técnica de estas soluciones propuestas sugiere que no entendemos el sistema original. La entropía de la información en este caso es máxima porque la señal arqueológica es ambigua. Sin embargo, la teoría de sistemas nos permite deducir que la solución debió ser un sistema de retroalimentación de baja energía, donde la masa de una piedra ayudaba a elevar otra. La pérdida de este conocimiento no fue solo una pérdida de una técnica de construcción. Fue una pérdida de una mentalidad de ingeniería que priorizaba la eficiencia sistémica sobre la fuerza bruta. La retención de este conocimiento requería una práctica continua que el sistema social posterior no pudo sostener. La entropía estructural del sistema educativo egipcio aumentó, y la transmisión de estas técnicas avanzadas se fragmentó. El colapso de la complejidad en la construcción egipcia no fue un evento aislado, sino que se alinea con la entropía de la información en otros sistemas sociotécnicos. La ley de Sif nos enseña que en cualquier sistema complejo, la frecuencia de eventos críticos es baja.
El fracaso en construir monumentos de la escala de la Gran Pirámide después de la Cuarta Dinastía fue un evento crítico que señaló un aumento en la entropía del sistema. La psicología de la retención humana nos dicta que los individuos priorizan la información útil para la supervivencia inmediata. Por lo tanto, el conocimiento sobre cómo reparar un acueducto fue reemplazado por conocimiento sobre cómo cultivar en suelo poco fértil o defenderse de invasores. El comportamiento adaptativo individual aceleró el colapso sistémico. La entropía de la información se convirtió en entropía estructural. La infraestructura se desmoronó. Y el conocimiento para mantenerla se perdió. Este análisis de la teoría de sistemas y la entropía de la información nos da una perspectiva clínica sobre la historia. La historia no es solo una sucesión de eventos. Es la evolución de sistemas complejos que luchan contra la entropía. El colapso es siempre una posibilidad. Y la retención del conocimiento técnico. La única defensa. La brecha de curiosidad técnica que mencionamos al principio. Es la diferencia entre entender cómo funciona tu mundo y depender de un sistema que no entiendes. Y que, eventualmente, colapsará. La entropía de la información es el enemigo silencioso. La retención técnica. La única victoria. La caída de Roma es un caso de estudio definitivo para la psicología de la retención y la teoría de sistemas. Una lección técnica sobre el colapso sistémico que no podemos permitirnos olvidar. Porque la entropía de la información nunca duerme. La Gran Pirámide de Giza es un monumento a la lucha contra la entropía. Y su construcción, un testimonio de la capacidad humana para crear orden. La entropía de la información es la medida de lo que perdemos al olvidar. Y la retención, la medida de lo que podemos salvar.